Muy buenas noches a todos los que se conectan en esta tercera jornada de reflexión, de aprendizaje, de seguir investigando todos los que nos hemos dedicado por largos años a esta tarea de la catequesis. En la primera sesión que tuvimos en el mes, habíamos tenido en la sala virtual de los canales de Conferencia Episcopal en YouTube, en el Facebook y en el Twitter a Monseñor Octavio Ruiz hablándonos de los retos y los desafíos del nuevo directorio de la catequesis. Hace precisamente 8 días tuvimos como invitado al padre Manuel Jiménez hablando de la catequesis al servicio de la iniciación cristiana. Y hoy tenemos desde México, en Guadalajara, a María Elena Osegueda Juárez. María Elena tiene una formación amplia en la parte académica, como trabajador social, como licenciada en educación, especialidad y maestría en estrategias de aprendizaje, maestría en desarrollo humano. También en la parte religiosa, tiene todos sus estudios en catequética de la Arquidiócesis de Guadalajara, de el ITEPAL, el Instituto Teológico Pastoral del CELAN, un diplomado en teología, una formación de acompañante psicohistórico espiritual, la catequesis y el tejido social, un enfoque desde el desarrollo humano, otro de los diplomados que también ha hecho. En su experiencia pastoral y docente, fue miembro permanente de la Sesión Diocesana de Evangelización y Catequesis por más de 30 años, con un servicio en la Secretaría Ejecutiva y la coordinación del Departamento de Elaboración de Materiales Catequísticos. Ha participado en distintos equipos de reflexión, dictando talleres y conferencias en el área de catequesis y de desarrollo humano. Tallerista en el Congreso de Educación de la Diócesis de Los Ángeles, en California, en los Estados Unidos, y una experiencia como docente en materia de catequesis, educación, desarrollo humano muy amplia. Actualmente es miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos, que se identifica con las letras SCAL, Escala, y miembro del Laboratorio de Catequesis del CELAN. María Elena, es un gusto para nosotros saludarla desde Colombia. Tenemos muchísimos participantes en esta noche. Estamos ansiosos por escucharla con el tema de las tareas de la catequesis. Bienvenida. Muchísimas gracias, Padre Francisco, por esta invitación. A todos los que nos acompañan, muchísimas gracias por estar en este espacio de formación. Y también para mí es un gusto poder colaborar con ustedes. Voy a hablar desde mi ser catequista y desde ahí quiero invitarlos a introducirnos directamente al directorio para la catequesis, con el tema de finalidad y tareas de la catequesis. Si es que voy directamente a introducirlos a través de esta presentación y también explicarles que amplíe un poquito con unos numerales más del directorio para hablar de la finalidad de la catequesis. Sé que han tenido excelentes exponentes, yo solamente quiero abordar desde esta mirada de un catequista que se acerca al directorio. Espero que puedan ya ver todos la presentación. Primero quiero invitarlos
a ver el directorio desde esta mirada de un catequista, con sentimientos de un catequista, porque estoy segura que ustedes y yo nos sentimos llamados a colaborar en este servicio de la palabra. Nos sentimos compañeros y también acompañantes de otros hermanos que se quieren iniciar en la vida cristiana. También los invito a que esta mirada de catequista sea sintiéndonos primeros discípulos misioneros, porque deseamos testimoniar nuestro propio encuentro con el Señor. Él es quien nos envía y por lo tanto me atreví a ingresar unos numerales más del directorio para hablar de esta finalidad, que es sin duda la meta, el objetivo, el porqué, lo que nos explica y nos justifica las acciones que vamos a realizar. Sabemos, pues, que la finalidad de la catequesis tiene como centro el encuentro vivo con Cristo. El centro de todo el proceso está desde, como nos dice la conferencia de Aparecida, es encontrarnos de manera viva con Cristo. Es esta espiritualidad cristocéntrica, es esta formación discipular y misionera a la que nos invita la conferencia de Aparecida. Por lo tanto, nos provoca, nos invita también a nosotros a facilitar ese encuentro para otras personas. La catequesis será este camino de facilitación de encuentros de personas, entre ellas, pero sobre todo, el encuentro de una persona con Jesucristo que vive, que se hace presente. Vamos pues a decir que en el directorio para la catequesis, en el numeral número 75, hace alusión a catequesis tradende, cuando nos dice que la finalidad de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. Porque solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Si el encuentro vivo con Cristo tiene estas características, contacto, comunión, intimidad, les invito entonces a que veamos que este contacto parte de este sentido del tacto que nos alude sin duda a una comunicación con una característica que roza nuestra piel, que nos hace vibrar, que nos hace experimentar, que nos hace realmente sentir la vida. Este encuentro vivo con Cristo está plenamente identificado en esta comunión, que podemos decir sin duda es una alianza. Es lo que nos une, es lo que nos invita a vivir de una manera adherida, es decir, de tal forma
que estamos unidos sin poder despegarnos. Pero nos habla también que este encuentro vivo con Cristo es un encuentro en intimidad, es decir, en una relación absoluta de confianza, de un amor profundo, de un amor que no condiciona, sino que es un don, una gratuidad, y por lo tanto podemos comprender así la riqueza cuando se dice de que el centro del proceso de la catequesis es este encuentro vivo con Cristo. No olvidemos, pues, estos tres rasgos fundamentales. Este contacto, esta comunión y esta intimidad. Continuamos viendo que la comunión con Cristo es el centro de la vida cristiana. Porque la comunión con Cristo será el centro de la acción catequística. Es decir, estamos llamados a formar personas que conozcan a Jesucristo, que conozcan este evangelio de salvación, que elijan su estilo de vida, que vivan los mismos sentimientos de Cristo. Esto es precisamente el discipulado. Es también ser misioneros, porque en las situaciones históricas de cada uno de nosotros, estamos llamados a anunciar la buena noticia, que el reino de Dios está entre nosotros. Así vamos comprendiendo la grandeza de lo que el documento de Aparecida, y que muy bien recoge el Directorio para la Catequesis, será decir que la finalidad de la catequesis es este encuentro vivo con Cristo, y que se convierte así en el centro también de nuestra acción catequística. El encuentro con Cristo involucra a la persona en su totalidad, es decir, en su integralidad, en todo lo que es la persona, su corazón, su mente, sus sentidos, sus emociones, sus opciones vitales, es decir, la persona en su dimensión biopsicosocial. La catequesis, por lo tanto, ha de favorecer este encuentro bajo las características y entrar en esta dimensión litúrgica sacramental, de relaciones nuevas, de afectos nuevos, de servicio para hacer nacer el hombre nuevo, como lo dirá la carta a los Efesios y también la carta a los Romanos, que me voy a permitir leer. Dice así: la carta a los Romanos en su capítulo 12, verso número 2. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense
renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo bueno? Lo que le agrada, lo perfecto. Así que este encuentro con Cristo Obispo es para hacernos hombres y mujeres nuevas, favorecer en nosotros esta transformación espiritual, personal. Hacia allá quiere ir la catequesis. Hacia allá camina. Esa es su finalidad, es su cometido, es su razón de ser. Podemos decir entonces, de manera muy gráfica, que la finalidad de la catequesis, que podemos ver en la siguiente firmina, es formar personas y formar comunidades maduras en la fe. Será muy interesante entrar a este término de madurar. Ya el padre Manuel hablaba de que la fe va entrando en este proceso desde una conversión inicial y que ayuda a los cristianos a realmente dar un significado pleno a su existencia. Madurar será este proceso más que cronológico, es un vínculo que nos abre la forma de comprender una nueva actitud, ser un hombre nuevo. Es un estado de nuestra mente, de nuestra totalidad como personas. Madurar es entrar en este camino de sentir, de pensar, de actuar como Cristo. Porque entrar en comunión con Él implica este acto personal de adherirnos a Él en la plenitud de la vida de la Iglesia. Implica también confesar la fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Y madurar implica también confiar nuestra vida a este Dios trino, a este Dios que Jesús nos muestra. Por eso partimos de este encuentro vital con el Señor. Es confesar la fe en Jesús, en decir, Jesús es el Señor de mi vida. La catequesis quiere llevarnos a todos en este proceso de madurar nuestra fe. Ahora, puesto esta base de la finalidad de la catequesis, los invito a continuar reflexionando. Para lograr esta finalidad, entonces estarán las tareas de la catequesis. Esta tarea, que es una palabra que nos viene del árabe y que sin duda nos va a ayudar a comprender que la tarea es una obra, es un trabajo que se nos invita a realizar.
y que tiene un fin específico, que es el que acabamos de ver: llevar a las personas al encuentro con Jesucristo vivo, para confesar la fe en Dios uno y trino. Por lo tanto, la tarea se otorga, se pide que se realice. Y es aquí donde nosotros encontramos que este otorgamiento, este pedir que se realice, sin duda viene de esta experiencia de sentirnos llamados a la vocación de ser catequistas, de favorecer que otros encuentren al Señor. Y el directorio para la catequesis nos va a mostrar en sus numerales del 79 al 89 estas tareas. Son 10 números ricos en contenido, profundos, hermosos, que no desperdician ninguna palabra. Y vamos entonces a ver cuáles son estas tareas. Primero, quiero decir que las tareas de la catequesis son este conjunto de los aspectos y acciones que deben hacerse y que integran todo el proceso catequístico. Se convierten así en un camino de acompañamiento a la persona para que pueda ser iniciada en la totalidad de la vida cristiana. Las tareas de la catequesis están inspiradas en la pedagogía de Jesús. Es decir, en esta forma en cómo Jesús acompañaba a sus discípulos, les hacía conocer, les enseñaba, les daba esta, valga la redundancia, forma discipular, congregándolos, uniéndolos entre sí para formar este cuerpo discipular que después nosotros llamaremos iglesia, cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, vemos que esta obra, esta tarea que se nos pide realizar, tiene una forma concreta de realizarse, que es la manera en cómo Jesús lo hacía. Y seguramente, catequista, tú como yo conoceremos estos rasgos de esta pedagogía, de este obrar de Jesús. Les voy a presentar en la siguiente filmina. Me permití hacer esta tabla comparativa para que veamos cómo las tareas de la catequesis se han mostrado en los 3 directorios, ¿no? En el Directorio Catequístico General, aparecido en 1971, nos habla de un elenco, 10 formas, tareas que se pueden realizar para llegar al fin último de la catequesis. Así nos dice que la tarea es profundizar en el conocimiento vivo de Dios, disponer la acogida del Espíritu Santo y la conversión profunda. También nos dice que la tarea es facilitar la comunión con Dios y los hermanos a través del compromiso de la caridad. Nos va a decir también que es iniciar en la lectura de los libros sagrados y también del conocimiento de la tradición viva de la Iglesia.
La quinta tarea que nos ofrece el directorio de 1971 es promover la participación consciente y activa en la liturgia. Iniciar en la interpretación cristiana de los acontecimientos. Colaborar en el diálogo ecuménico. Apoyar a la comunidad a difundir el evangelio. Proyectar a las personas hacia la esperanza final, esta esperanza escatológica, y favorecer el desarrollo de la vida de la fe a lo largo de toda la existencia humana. Entonces, vemos que es amplio las tareas. Hay que profundizarlas, hay que llevarlas a cabo, hay que buscar los cómo concretos. En el Directorio General para la Catequesis de 1997 nos ofrece 6 tareas y nos la divide. Primero habla de las tareas fundamentales, es decir, aquellas que considera vitales, que las pone en la base para la construcción de la personalidad cristiana, y que es propiciar el conocimiento de la fe, la educación litúrgica, la formación moral y también enseñar a orar. Después nos habla de otras 2 tareas más, a las que les llama relevantes, ¿no? Y es decir, que son significativas, que son destacadas, que son necesarias en estos momentos, en esos contextos. Y así nos habla de estas 6 tareas. Ahora, el Directorio para la Catequesis, que aparece en el año 2020, nos centra en 5 tareas. La primera, llevar al conocimiento de la fe. La segunda, iniciar en la celebración del misterio. La tercera, formar en la vida en Cristo. Cuarta, enseñar a orar. Y por último, la quinta, introducir a la vida comunitaria. Si vemos, el Directorio para la Catequesis va haciendo como este recoger de estas 10, ¿no? que nos habla el primer directorio, y luego asumir también las que nos presenta el directorio de 1997 para dejarnos de manera más puntual, más precisa, estas 5 tareas, que les digo, se expresan en 10 numerales y que no tienen desperdicio de palabra. Son unos numerales muy ricos y por lo tanto ahorita haremos una aproximación, un acercamiento. Iniciaremos con la primer tarea, que es llevar al conocimiento de la fe. Vamos a decir que llevar al conocimiento de la fe es favorecer estos núcleos de la fe para profundizarlos en podemos decir, amplio mensaje cristiano. Es favorecer también este aspecto cognitivo de conocimiento, de construcción de este conocimiento,
para poder comprender este mensaje, ¿no? Y nos va a ir diciendo los primeros numerales a partir del 79 que este conocimiento se tiene que centrar en aspectos nucleares, como son las verdades de la fe. Y para ello, sin duda, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene esta recopilación, esta expresión tan rica de la fe. También nos va a hablar de que este conocimiento de la fe nos está invitando al conocimiento de las Sagradas Escrituras y de la tradición viva. Es decir, hacer de las verdades de la fe, de la Sagrada Escritura y de la tradición un todo inseparable que nos va a permitir tener un marco doctrinal coherente, nuclear, que va dirigido a esta experiencia cristiana, que va dirigido a este iniciar a través del conocimiento de la fe a la persona en la gran tradición de nuestra iglesia. Por lo tanto, también este conocimiento de la fe será tener esta síntesis de la fe que la tenemos compendiada en el símbolo, en lo que llamamos credo. Para que esta fórmula de la fe, este conocimiento, esta construcción, este análisis, este comprender la riqueza de nuestra fe, que se ha compendiado en verdades, en un marco doctrinal, en el símbolo que está en la fuente de la Sagrada Escritura y de la tradición de la viva de la Iglesia, sea pues una forma muy concreta de llevar al encuentro vivo con Jesucristo. Así, podemos decir que es necesario en esta tarea integrar este conocimiento con la experiencia de fe. Es decir, que la catequesis debe tener muy en cuenta sí esta dimensión cognitiva que le permite al ser humano crear conocimiento, transformar conocimiento, analizar, reflexionar, pero que debe estar unida, debe estar fuerte unida a la experiencia, que es también una forma de conocimiento, que es un conocimiento que parte de lo práctico, que parte del sentir, que parte del vivir y que por lo tanto hacen un único núcleo. Así, la primer tarea la podemos comprender mejor, que es llevar al conocimiento de la fe a las personas. Con el objetivo también, podemos decir, de dar razón de nuestra esperanza. Esta integración del conocimiento y de la experiencia de fe es para que el encuentro vivo con Jesús
tenga esta vitalidad que cambia la vida y que cada uno de nosotros puede decir, el encuentro con Jesús ha transformado mi vida. Y te voy a decir por qué. Y es ahí donde nosotros podemos dar a conocer la fe e introducir a otros a que la conozcan. Vamos a pasar con la segunda tarea de la catequesis, que tiene que ver con iniciar en la celebración del misterio. ¿Sí? Es decir, con este don de la fe a la cual nosotros nos hemos también iniciado en el conocimiento. ¿Sí? Este don de la fe que es el misterio de introducirnos en este insondable misterio de Dios, de su designio amoroso, salvífico, liberador. Es comprender y experienciar la celebración litúrgica como la celebración de esta centralidad del misterio del Hijo de Dios. Este misterio de Cristo que tuvo un acontecimiento histórico, que lo hemos vivido y experimentado también nosotros en su suceso pascual y que celebramos en la liturgia, porque la liturgia será pues esta celebración del misterio de Cristo como una acción eclesial que celebra nuestra obra de redención. Este amor que nos salva, que nos libera. Así también, iniciar en la celebración del misterio, esta segunda tarea de la catequesis, es iniciarnos en la vida de los sacramentos y en la vida sacramental, toda ella, ¿sí? Como este camino, esta forma concreta de signos vitales que nos facilitan este encuentro con Jesucristo. Estos signos vitales que también santifican nuestra vida, que son momentos instituidos y confiados a la comunidad eclesial. Y por eso nos reunimos, nos convoca sin duda esta celebración. Ahí nos encontramos vitalmente con Jesucristo. Son momentos, pues, ritualizados. Son momentos tan ricos que hacen que nuestra vida se transforme. Por eso la catequesis estará tan unida a la vida litúrgica y prepara a ella. Qué importante será que la catequesis y la liturgia no estén nunca disociadas, sino que sean realmente caminos que se encuentran y se hacen cada vez más ricos, más plenos, porque esta celebración del misterio es sin duda lo que va santificando nuestras vidas. Y en ello encontraremos la centralidad de la Eucaristía, que es la fuente, es el culmen de la vida y de la misión de la Iglesia.
es el centro, es lo que nos congrega. Ahí celebramos nuestra fe que hemos conocido, que hemos experimentado y que ahora lo hacemos de manera celebrativa. Y de la Eucaristía salimos como misioneros a dar razón de nuestra esperanza, a decirle a los hombres y a las mujeres de hoy que Jesucristo ha transformado nuestra vida. Así pues, esta iniciación que tiene que ver con esta experiencia sacramental, celebrados en la liturgia, se convierten en un medio especial que comunica a aquel que es anunciado por la Iglesia. Ahora vamos viendo cómo pues en esta tarea de la catequesis va preparando a estos encuentros sacramentales que nos dan vida, que nos transforman y que santifican nuestro obrar aquí y ahora. La catequesis esta tarea, quiero decirles que he querido dar un poquito más de tiempo porque esta filmina quiere expresar esta novedad que nos trae el directorio para la catequesis cuando hablamos de esta celebración, porque nos dirá que la catequesis educa en las actitudes que requieren las celebraciones de la Iglesia. Encontrar esta gran novedad de decir una educación en la actitud celebrativa, ¿no? Es decir, en esta manera de ser, en esta manera de estar, en esta manera que incluye nuestro cuerpo, que se expresa también en nuestro cuerpo. Es realmente muy rico tratar de profundizar en ello, pero también es tremendamente retador para nosotros catequistas cómo educar en esta actitud para celebrar. Y lo primero para celebrar es la alegría, este carácter festivo. ¿Cómo vamos a educar hoy en día para la alegría? ¿Cómo vamos a facilitar que no sea solo algo externo, una sonrisa de selfie, sino algo que brota profundamente de nuestro ser? Porque estamos celebrando a aquel que se ha entregado por ti, por mí, y que ha transformado nuestra vida, nuestra existencia. Y esto sin duda debe ser la expresión, nuestra expresión. Dirá el Papa Francisco, ¿no? No nos quiere con cara vinagrada. No podemos ser cristianos avinagrados, tristes, porque entonces no hemos ido con la actitud que se necesita para celebrar el misterio. Por eso les digo,
tremendamente retador, tremendamente retador. Otra de las actitudes es educarnos para este sentido de pertenencia, porque hoy parece que en la celebración esta actitud, este vínculo, esta identificación a veces no está presente. Estamos juntos uno al otro, pero no vinculados, o no nos sentimos pertenecer a la comunidad. Y la catequesis hoy tiene que ayudarnos a educarnos en esta forma de crear los vínculos, de sentirnos bienvenidos, de sentirnos cuidados, de sentirnos aceptados en la comunidad y en una comunidad que celebra junta, es decir, que vive profundamente la alegría de ser convocada por su Señor. También podemos decir que esta catequesis debe educarnos en la actitud de la escucha. Y qué difícil es acallar muchas cosas internas y externas para ser educado en la actitud del silencio, para saber escuchar la palabra que se proclama, en la que nos encontramos con Jesucristo. Y también cómo educarnos en la confianza, en la alabanza, en la acción de gracias. Todo esto debe de estar presentes en nuestras celebraciones dominicales. Hoy la catequesis y el directorio bellamente nos lo expresa y nos lo coloca ahí para favorecer esta educación, que despierte nuestra sensibilidad a los signos y a los símbolos sagrados, porque creo que si echamos una miradita nos vamos a dar cuenta que en esta sociedad tan líquida vamos también perdiendo el sentido y la sensibilidad a lo sagrado. Por ello yo creo que el directorio para la catequesis lo pone de forma expresa y lo coloca en esta segunda gran tarea. Así pues, tendremos que educar para el conocimiento, la comprensión y la celebración del año litúrgico, para vivir el domingo como día del Señor, como el día de la comunidad cristiana y no como el día del shopping, de ir a la plaza y olvidarme de la centralidad eucarística, de la experiencia de celebrar al Señor resucitado con el que nos hemos encontrado. Y también algo que el directorio nos dice es celebrar en toda la riqueza, en todo el esplendor de las expresiones de la piedad popular.
Y creo que nuestros pueblos latinoamericanos tienen una gran riqueza. Somos festivos, somos de la fiesta, de la expresión alegre, somos del sentimiento de la comunidad. Pero todo esto que en alguna forma la vemos desde este sentido antropológico y que en naturalidad nuestro pueblo lo expresa, habría que entrar en este proceso de educación, como dirá la segunda tarea, para celebrar el misterio de nuestra fe. Vamos a entrar con la tercera tarea de la catequesis, que es formar en la vida en Cristo, que sin duda es hacer resonar en el corazón de cada persona este llamado a la vida nueva, que ya nos decía Romanos 12, y lo traigo a colación. Transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Así pues, tenemos que hacer resonar esta dignidad de hijos de Dios que se nos ha dado en el bautismo. Vemos cómo se van concatenando estas tareas. O sea, van unidas. Es recuperar esta experiencia vital del bautismo. Y en ella esta vocación a la santidad, a lo que ya decíamos, a esta transformación en el aquí, en el ahora de nuestra existencia. Porque vivo el esplendor de mi dignidad de ser hijo de Dios. Por lo tanto, se convierte en esta respuesta de un estilo de vida, reconociendo que soy hijo y que Dios es mi Padre. Así pues, esta experiencia de recobrar, de experimentar, de vivir nuestra dignidad, nos invita a reconducir en cada situación hacia la verdad, hacia el proyecto de Dios para cada uno de nosotros y que ha sido manifestado en Jesucristo. Entonces es irnos configurando, ya decíamos, con los sentimientos de Cristo, con el obrar de Cristo, con la actitud de Cristo. Así vemos que la catequesis educa en el seguimiento del Señor. Esta tercera tarea, podemos decir, es la educación de los discípulos misioneros, ¿no? Es una educación, ya decíamos, para estar como discípulos atentos a la escucha del Maestro para irnos configurando con Él. Es estar ahí a sus pies,
bebiendo su estilo de vida, sus enseñanzas, para que éstas me dirijan mi propia existencia. Es este camino discipular que me convierte en misionero para ayudar a otro a que siga al Señor. También esta tarea nos pone en esta educación del seguimiento de Jesús a través de estas bienaventuranzas, que las encontramos en Mateo 5, del 1 al 12, y que sin duda necesitamos ir a ellas como unas opciones decisivas con respecto a aquello que nos aleja del proyecto de Dios, como es esa trilogía del poder, del tener, de la imagen, ¿no? Y que purifica nuestro corazón, que nos ponen en camino, ya decíamos, de santidad, es decir, como una vida referida a Dios, a su proyecto. Y es esto lo que nos da nuestra identidad profunda, nuestra característica esencial, nuestros rasgos de ser cristianos, de ser seguidores de Jesús. Así pues, la tarea catequística es educar para la vida buena del Evangelio. Y tiene que ver, me voy un poquito más rapidito, para la formación cristiana de la conciencia moral, es decir, que en cada circunstancia sepamos escuchar la voluntad de Dios. Esta capacidad de reflexión sobre aquello que es correcto y que tiene que ver con nuestro obrar. Una formación para el discernimiento, para distinguir, para comprender. También en el plano humano y espiritual. Una formación para la caridad activa, para hacer el bien, para evitar el mal, y que está presente en el decálogo o lo que hemos llamado los mandamientos. Una bella forma de presentarnos el hacer el bien y el evitar el mal. Y también en estas virtudes humanas y cristianas. Entonces, esta tarea que estamos revisando tiene que ver con educar para que seamos alegres mensajeros de una vida abundante, resplandeciente, fiel al Evangelio. Y así descubrir nuestra propia vocación. Esta introducción que pusieron ahí en la tarea de formarnos en la vida en Cristo, sabiendo que esta formación es con un tinte vocacional, es decir, encontrar mi propio llamado, mi propio puesto, mi propio lugar en este mundo, en el aquí, en el ahora. Y por lo tanto, esta configuración con Cristo dará a mi vida mi sentido de existencia. Nos vamos a la cuarta, que es enseñar a orar y reconocer que la oración es ante todo un don de Dios, ¿sí? Por lo tanto, si lo vemos así, es que ya las Escrituras nos dicen que es el Espíritu Santo quien ora por nosotros, ¿no?
con gemidos. Es quien está ahí poniéndonos en esta mirada del Padre. Así pues, tenemos que ayudar a través de la catequesis a que las personas de manera personal o comunitaria se puedan educar a la oración y en la oración, para orar con Jesucristo y como Él nos enseñó a orar y como Él oraba. Por lo tanto, hablaremos de esta forma de orar en alabanza, en acción de gracia, en adoración, en súplica, pero sobre todo en esta confianza filial de sentirnos hijos. Así pues, el Padre Nuestro se convierte en esta oración que recoge la forma de orar de Jesús, no la muestra, no la enseña y nos coloca en este torrente, ¿verdad?, de acción, de gracias y de confianza total, vital en Dios nuestro Padre. Vamos a hablar también que esta tarea tiene que ver con la oración, sí, personal, con la oración litúrgica, con la oración comunitaria, en formas ya consagradas, permanentes, como es la bendición, la petición, la intersección, pero también en la lectura orante de la Sagrada Escritura, de la liturgia de las horas, de la oración que nace del corazón y también de la oración piadosa del Santo Rosario, donde nosotros expresamos esta veneración a María. Y también esta oración que se convierte en este río de personas en las procesiones, en las peregrinaciones, donde nos vamos sintiendo que vamos caminando hacia el Padre. Entonces, es una forma en cómo la catequesis, a través de una tarea, va a lograr el fin último, que es el encuentro, no lo olvidemos, con Jesucristo vivo. Vamos, por último, a la quinta, y ese 6 se coló, pero es la quinta y es la última, introducirnos a la vida comunitaria, porque la vida comunitaria es este espíritu de fraternidad, este espíritu que genera vínculos, que genera lazos, que genera una comunicación, que genera también una corrección fraterna, porque es en la vida de comunidad donde la fe se profesa, se celebra, se expresa, se vive. Por eso es como tan importante que la tarea de la catequesis no pierda esta dimensión comunitaria de la fe, a la comunidad que pertenecemos, ¿no? Así pues, podemos decir que esta tarea de introducir a la vida comunitaria tiene que ver con educarnos para pensar y desear de manera común. Eso no quiere decir uniformidad, sino celebrar la diversidad que confluye. Y para ello tenemos que educarnos en esta espiritualidad de comunión, ¿sí? Captar
la luz de la Trinidad en el rostro del otro, del hermano, para que nos vinculemos profundamente y conformemos el cuerpo místico de Cristo. Necesitamos este trabajo educativo de la comunidad y para la comunidad, porque ahí es donde se va a manifestar nuestra fe, a celebrar nuestra fe, a vivirla, y también seremos entonces creíbles para el mundo. Esta comunidad que celebra, que vive, que profesa a su Señor en un sentido de estar unidos, congregados con este mismo sentimiento de corazón. Así pues, esta tarea nos habla de los aprendizajes, de ayudarnos a hacernos semejantes, ¿sí?, a compartir alegrías, sufrimientos y anhelos profundos con el otro. Que este lazo que nos va vinculando en la fraternidad sea tal que también nos transforme nuestra manera de pensar, de sentirnos pueblo de Dios, de sentirnos iglesia. Así hablamos incluso de estos vínculos, según el Directorio para la Catequesis, de amistad, que nace de lo profundo del corazón, de este sentimiento. Porque Jesús nos habla de que le gustan los amigos, de que es nuestro amigo, quiere ser nuestro amigo, y por lo tanto nosotros tenemos que aprender a ser amigos. Y hay un trabajo grande, enorme, o sea, ahorita yo te lo digo de palabra, pero es un trabajo, ¿no? Hay que ahondar, que requiere también esfuerzo. Y por lo tanto, estar atentos, porque en la comunidad y en el grupo se generan grandes tentaciones, como son la competencia, la desconfianza, la envidia, los celos, y que destruyen el sentido y la vivencia comunitaria. Así pues, concluimos diciendo que esta quinta tarea, que tiene que ver con la vida comunitaria, nos dirá que la catequesis ha de desarrollar este sentido de pertenencia a la iglesia, esta comunión eclesial en un sentido dialógico. Estamos hablando de sinodalidad, de aprender a caminar juntos, de escucharnos, de tener este sentido de corresponsabilidad, de construir juntos, y por lo tanto, que va a implicar educarnos en esta participación activa en la construcción de la comunidad. Así pues, estas 5 tareas nos ayudan a lograr el fin último de la catequesis, que será encontrarnos con Jesucristo vivo y que transforma nuestras vidas y que hace de nosotros unas nuevas personas. Hasta aquí es mi compartir. Agradecemos profundamente. Creo vendrá un momento para dialogar algunas cosas. María Elena, hemos podido seguir todos los comentarios de los 2 canales
digitales de la Conferencia Episcopal, que en este momento tienen más personas conectadas, el Facebook y el YouTube, aproximadamente 800 personas, y que en el historial que estamos mirando de las clases, de las conferencias anteriores, nos han dicho que aproximadamente tienen entre 3.000 y 4.000 reproducciones más. Gracias por la claridad, gracias por sus reflexiones, por cada espacio y por cada palabra tan expresada con tanta fuerza. Lo recojo porque en todos los comentarios lo están diciendo, contundente, coherente, están inmensamente agradecidos, felicitaciones. Tenemos personas conectadas en todo Colombia, en Nueva York, en Panamá, desde la diócesis de Chitré, desde México, desde, bueno, también están en Perú, están en Paraguay. Ha sido realmente una noche sorprendente. Yo quisiera entonces invitar a los participantes para que expresen algunas preguntas que podamos en este momento entrar en una conversación con María Elena, con inquietudes que puedan expresarnos desde el Facebook o también desde el canal de YouTube. Bien, tenemos pues una cantidad de comentarios expresando la claridad, la sencillez de cada una de cada uno de los conceptos en esta tarde, en esta noche. Bien, quisiéramos entonces, la primera pregunta que nos llega. ¿Siente usted en su exposición que al hablar del directorio del 71, del 97 y del 2020, las tareas de la catequesis son las mismas o ha habido un cambio especial importante en lo que tiene que hacer la catequesis hoy? Como lo expresaba, yo creo que el directorio para la catequesis del 2020 recoge las expresiones ya publicadas en el primer directorio y también asume y enriquece la tarea en este contexto ya del 2020. Creo que hace este trabajo excelente el directorio para poder asumir, ¿sí?, y expresar con mayor claridad, contundencia, en un lenguaje también más vital este nuevo directorio. No es que sean distintas, sino que las va asumiendo y va enriqueciendo su expresión. Esa es mi forma de verlo. Nos pregunta Jacqueline Jaimes Caballero, en primer lugar, una excelente conferencia. ¿Y cuál cree usted que debe ser el primer paso para hacer en una catequesis que de pronto está reflejada mucho en los contenidos a una catequesis más vivencial? Es algo que compartí al principio, que decía que este conocimiento de la fe tiene que estar unido a la vida y que la fe tiene que experimentarse y pasa, voy a decirlo así, por los sentidos. Por eso el directorio en su lenguaje es tan vital. Tenemos que tomar muy en cuenta las experiencias que está viviendo las personas y desde ahí hacer las adecuaciones pedagógicas de estas tareas. Creo que
tocará a los responsables de la catequesis en sus diócesis, en sus comunidades, hacer esta adaptación pedagógica de la tarea, tomando muy en cuenta la vitalidad del mensaje evangélico. Que no quede o que no pensemos que solo el conocimiento tiene que ver con una parte cognitiva que es la memoria o la expresión conceptual, sino que el conocimiento de la fe es también vital. Tiene que ir unido a una experiencia profunda de lo que la persona vive en su situación concreta. El conocer la fe le tiene que ayudar a la persona a dar sentido de lo que vive, podemos decir así, a interpretar lo que está viviendo a la luz de este mensaje evangélico. Perfecto. Nos hacen una pregunta también hablando de Lisbeth Amparo Morales. Quisiera que nos explicara la importancia de la oración meditada como una alternativa de catequesis en pequeños grupos de personas que a veces tienen cierta indiferencia o no tienen una suficiente iniciación cristiana. Bueno, me parece a mí que esta tarea de la catequesis de enseñarnos a orar se convierte hoy en una tarea, las 5 son fundamentales, pero me parece que hemos perdido mucho este sentido de la oración en sus diversas expresiones. Le escucho a quien nos está preguntando esta oración contemplativa, ¿no? Es decir, esta dimensión de ponernos frente al misterio y dejarnos mirar por Dios. Es aprender a hacer silencio. Y esto hay que educarlo. Hablamos de esta educación de la actitud, hay que también hablar de la educación al silencio. Porque en un mundo en el que vivimos tan estrepitoso, de tanto ruido que nos saca de tanta hiperconectividad, vamos perdiendo este sentido contemplativo, orante, de acallar lo que me distrae desde fuera y desde dentro. Entonces, sí hay que trabajarlo, porque creo que hoy poco estamos acostumbrados a ello. Es muy interesante volver a hablar de la vocación, del perfil del catequista. Ahorita, cuando estamos preparando los perfiles también para todo lo que nos ha pedido en la iglesia respecto al catequista y poder entonces optar por el ministerio de la catequesis, que la iglesia los llame. Hacen una pregunta, Marlene, una dificultad que veo es cómo lograr que el catequista logre transmitir desde su vida y no solamente se quede en teorías, palabras y conceptos. Siempre será muy importante que aquel que es catequista, pues también haya tenido ya una iniciación cristiana. ¿Qué podríamos decir, María Elena, frente a este interrogante? Sí. Gracias. Es con lo que inicié y con los que los invité a todos ustedes a mirar el directorio con ojos de catequista, sintiéndonos llamados a esta vocación, pero sin duda alguna sintiendo en nosotros la experiencia discipular
para dar testimonio. O sea, no podemos iniciar a otro si yo no he sido iniciado. No puedo testimoniar al Señor Jesús si no me he encontrado con Él. No puedo educar en la oración si yo no he sido educada para orar. Entonces, creo que el ser catequista tiene esta fuerza en cuanto que tú eres también un discípulo del Señor. O sea, no puedes pedir a otros que hagan a través de las tareas de la catequesis aquello que tú no has logrado experimentar o no deseas experimentar o no deseas ser educado para experimentar, conocer, celebrar, testimoniar al Señor Jesucristo. Muchas gracias, María Elena. Bueno, continúan los comentarios. Felicitaciones de parte de Mabelis, de Jorge Ricardo. Nancy Smith Suárez tiene el siguiente interrogante. ¿Cómo educar a un catequizando que se va sumergiendo en conceptos de otros grupos religiosos y sin embargo pide los sacramentos? ¿Cómo orientar con eficacia una catequesis a estas personas? Sí. El directorio, primer directorio, incluso hablaba, no sé si lo recuerdan, nos decía, tenemos que aprender a dialogar con otras confesiones. Me parece que aquí es importante esta actitud dialógica. Tenemos que conocer que hay otros que piensan y sienten diferente y tienen otros caminos. Pero nosotros necesitamos también respetar eso y entrar en un diálogo que nos permita también a nosotros ofrecer la razón de nuestra esperanza. Y creo que es una forma en cómo nos necesitamos educar para vivir en esta pluralidad que nos ofrece los distintos grupos religiosos. Bueno, Nieves González nos dice que es importante que el catequista se prepare constantemente para poder catequizar. Julia Nilsa Cuervo, entender que la oración contemplativa y el silencio no resta la alegría del encuentro con el Señor. Ángela Patricia Prieto, es fundamental que el catequista dé testimonio de vida. Muchas gracias por esta conferencia y por este encuentro de esta noche. Marinita Ramírez, muchas gracias. Excelente la conferencia, miles de bendiciones. Bien, el catequista debería tener muy claro el concepto de sinodalidad. Sí, indudablemente. Creo que aprender a caminar junto con el hermano y también con el diverso, este aprendizaje de aceptar los puntos de vista, de llegar a confluir en el sentido común, en lo que nos hace ser una comunidad seguidora, discipular, nos permite entonces educarnos en el sentido sinodal, que quiere decir caminemos juntos, respetándonos, valorándonos, acogiéndonos, sabiendo que pertenecemos a esta comunidad y que juntos queremos lo mejor, que es ayudar a las personas que conozcan a Jesucristo, llevarlos a este encuentro y favorecer estos ambientes
donde se crean estos vínculos, ¿no?, que nos hacen ser esta comunidad que sigue al Señor. Bien, maravilloso todas las expresiones, ya ustedes las podrán seguir en el canal de YouTube, muy interesante, muy clara, felicitaciones por esta experiencia de esta noche de aprendizaje. El catequista debe ser coherente. Muchas gracias por esta oportunidad de comprometerme a seguir siendo testimonio viviente del amor de Dios en vida concreta. Agradezco a los catequistas que desde su testimonio de vida han logrado la conversión de muchas personas. En fin, María Elena, nos queda sino nuestro agradecimiento. En el momento en que conversaba con el padre Manuel y me recomendó que usted podría acompañarnos en esta noche, realmente ha sido muy grata su presencia, cada una de sus palabras, toda la preparación también de este material tan rico y que va a quedar en los canales digitales de la Conferencia Episcopal. En nombre de Monseñor Pedro Salamanca y de toda la Comisión Episcopal, nuestro agradecimiento por este trabajo tan bien realizado en esta noche para los catequistas no solamente de Colombia, de todas las partes que se han conectado hoy, Estados Unidos, México, Canadá, Paraguay, Colombia. Está una representación grandísima de una escuela que tenemos aquí en Colombia que se llama la SPAC. Están escribiendo, mandando sus comentarios. Los alentamos, los motivamos para que continúen también con estas experiencias de formación. Es recordar, si no, la expresión de Aparecida. Agradecemos el trabajo de todos los catequistas en las 22 conferencias de América Latina, pero los invitamos para que continúen formándose. Por eso el nuevo directorio nos sigue motivando en esta tarea. A los señores obispos, que son los primeros responsables de la catequesis, a los presbíteros, a los religiosos, religiosas, una escuela como la SPAC o también las distintas iniciativas que se tienen, a lo menos aquí en Colombia, en las 78 jurisdicciones eclesiásticas de nuestro país. Los invito para que terminemos con una breve oración y cumplamos también con el tiempo que teníamos presupuestado. Y los invitamos para que dentro de 8 días nos conectemos a la misma hora. Ahí terminaremos esta propuesta que habíamos hecho para el mes de agosto. Hablemos de catequesis. Nos conectaremos desde la Conferencia Episcopal de Panamá con la hermana que nos va a estar entonces compartiendo la espiritualidad del catequista. La hermana Rosemary Castañeda nos estará acompañando. Oremos. Señor, cuando nos mandas a sembrar, rebosan nuestras manos de riqueza. Tu palabra nos llena de alegría cuando la echamos en la tierra abierta. Señor, cuando nos mandas a sembrar, sentimos en el alma la pobreza. Lanzamos la semilla que nos diste y esperamos inciertos la cosecha. Y nos parece que es perder el tiempo este sembrar en insegura espera. Y nos parece que es muy poco el grano para la inmensidad de nuestras tierras. Y nos aplasta la desesperación de tu mandato frente a nuestras fuerzas, pero la fe nos hace comprender que estás a nuestro lado en la tarea. Y avanzamos sembrando por la noche y por la niebla matinal, profetas, pobres, pero confiados en que tú nos usas como humildes herramientas. Gloria a ti, Padre bueno, que nos diste a tu verbo semilla verdadera, y por la gracia de tu Santo Espíritu,
las siembras con nosotros en la iglesia. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Así sea. Gracias, buena noche y buen descanso. Muchas gracias. ¿Ya estás en el canal de YouTube de la Conferencia Episcopal de Colombia? Suscríbete para recibir contenidos e información que te ayudarán a consolidar tu formación cristiana. Activa la campanita para recibir las notificaciones. Conferencia Episcopal de Colombia, a un clic para seguir caminando juntos. I